9:02 minutos de la mañana. Voy con Luis Eduardo Maldonado con el desarrollo de la noticia que nos entregaba hace minutos sobre este tema del robo de un disco duro y una memoria de los computadores que pertenecían a Sandra Ortiz, ex consejera presidencial. Luis Eduardo Maldonado, usted tiene invitada a esta hora. Sí, señor. Mire, es que no paran los dolores de cabeza porque esto se va a convertir en otro dolor de cabeza para el gobierno nacional y es la pérdida de información de un disco duro y de información de 2 computadores que estaban asignados al equipo de trabajo de la entonces consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Estoy con la nueva consejera para las regiones, Luz María Munera. Bueno, usted llegó en mayo, ¿cierto?, a la consejería. Sí, creo que estoy por un poquito más de 2 meses. No tengo muy bien la fecha porque han sido como 20 años. Se está estrenando y semejante escándalo ahora porque información que se pierda es un escándalo y más de 2 computadores de funcionarios. Cuéntenos bien cómo se pierde, qué es lo que se pierde exactamente. No, ¿cuál es el procedimiento? Uno recibe los cargos, recibe los computadores, ellos van a sistema hace backup de cada computador, de cada persona que se hace y revisa el material. Digamos que uno no recibe un computador y dice, páseme en el destornillador, yo miro si tiene disco duro o no tiene. Uno no hace eso. Es un trabajo de sistemas. Obviamente con todos los asesores que salieron, pues se demoró un poco este proceso y apenas ahora venimos a saber, de hecho el 10 de julio, para ser más exactos, venimos a saber que eso está pasando y que hay un computador al que le falta el disco duro y hay otro computador al que le falta la memoria RAM. ¿Se sabe qué información podría haber? No, muy difícil. Sería pura especulación que hoy dijéramos ahí estaba tal o cual cosa, muy difícil. Pero son 2 funcionarios de alguna importancia, son asesores, ¿no? Sí, claro, son del grupo de primera línea de la consejería. ¿Quiénes son ellos? El señor Ricardo Casteblanco, yo no lo conocí cuando yo entró de cargo, él había renunciado ya, él renunció casi que a la par con la doctora Sandra, y la señora Diana Carolina Rendón, sí. Diana Carolina Rendón, ella estaba en sentencias, estuvo unos días más, ella pidió terminar el mes y yo no tuve ningún problema en que quienes quisieran estar hasta finalizar el mes lo estuvieran. Porque mire, consejera, ya los sectores políticos están hablando del tema y están diciendo cómo es posible que se pierdan 2 computadores con información de una consejera que salió en medio de un escándalo. ¿Esto preocupa al gobierno? Bueno, no se perdieron 2 computadores. La información de 2 computadores no aparece y claro que es delicado y claro que ya hay un proceso administrativo aquí. Y hay que hacerlo y una vez terminado el proceso administrativo obviamente se revisará si es necesario que la Presidencia de la República haga una demanda penal o no la haga. Eso dependerá de cómo se mueva este asunto en lo administrativo, que es lo primero que tenemos que hacer y que se está haciendo desde el momento en que se dieron cuenta. El director de sistemas de la Presidencia, entiendo que usted habló con él, ¿qué dice? ¿Qué se puede descubrir cuando falta un disco? No, nada. Es que si tú te llevas el disco duro, el computador está muerto. Así de sencillo es. O sea, quedan a ciegas. Quedamos a ciegas. Es que el disco duro es el corazón del computador. Entonces, lo que no hay en disco duro, pues no. Bueno, van a hacer una pregunta desde el estudio que yo se la voy a transmitir. Compañeros, ¿cuál es la inquietud? Sabemos que eran asesores muy importantes, pero ¿qué papel cumplían? Porque hay medios de comunicación que se atreven inclusive a detallar el papel que cumplían ellos con Sandra Ortiz, la exalta consejera. Por ejemplo, Castiblanco Ramírez, que se encargaba de presentar los informes y compromisos que hacía el presidente en las regiones. Sí. Y también aparecen las funciones de otros asesores. ¿Qué papel exactamente cumplían? La duda que tienen en el estudio es si se sabe ciencia cierta el papel, la tarea que desempeñaban estos 2 asesores de Sandra Ortiz. Sí, claro, el doctor Ricardo estaba encargado del tema de regiones, de relación con las regiones y de seguimiento a las obligaciones, digámoslo así, que tiene el gobierno nacional. Nosotros en la oficina le hacemos seguimiento a cada gobierno con el pueblo, a las ofertas que se hacen ahí. Él era el encargado de eso y Marcela estaba en sentencias. Entiendo que ella es abogada, ¿no? Sí. Entiendo que ella también llevaba como las memorias de lo que pasaba en esos encuentros regionales del presidente, como los compromisos que asumía con la región. Oficialmente era una mujer de sentencias. ¿Qué hacía fuera de eso? No tengo la información, pero oficialmente su cargo era en el equipo que atiende las sentencias. Un chicharrón que no es suyo.
Sí, un chicharrón que definitivamente no es mío. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo digerir ese chicharrón? No, yo estaba consciente de que entraba a un cargo donde habían algunas dificultades y bueno, estoy tratando de hacer mi trabajo de manera transparente, tranquila, y tranquila voy a seguir. O sea, en lo que a las autoridades y a la parte administrativa de presidencia, mi oficina puede aportarle, ayudarle, siempre voy a estar dispuesta, pero tranquila, no es un chicharrón que me competa en lo personal. ¿Ha hablado con el presidente del caso? No, no he hablado con el presidente. ¿Existe la posibilidad de que, bueno, la investigación interna la hacen, pero a la Fiscalía podría ir? Una vez termine la investigación interna y una vez se llamen estas personas y se hable con ellas, seguramente Jurídica de Presidencia definirá si debe o no debe hacer una denuncia ante Fiscalía. Le tienen la última pregunta. Por favor, la pregunta y yo se la transmito. Luis Eduardo, es que Caracol Radio también está revelando que los 2 asesores entregaron estos computadores con un pasisalvo de la entrega de estos computadores donde notificaba que estaban en perfecto estado. ¿Uno cómo entiende que entregan computadores en perfecto estado y que después se pierden los discos duros? Sí, perfecto. No, me dicen en el estudio que los funcionarios han revelado que ellos entregaron los computadores y les dan un pasisalvo. Entonces la pregunta es, ¿cómo les dan un pasisalvo con algo incompleto? Vuelvo y te digo, yo no tengo un destornillador, o sea, yo no pido, además no es mi trabajo, tú me entregas el computador, yo miro que esté en buen estado y te firmo el pasisalvo y lo paso a sistemas. Yo no pido un destornillador, vea, páseme un destornillador, yo miro que le falta esto adentro, además, ni es mi trabajo, ni lo conozco, ni técnicamente estoy preparada para él. Ese es el procedimiento, yo recibo esto, está en buen estado, ni siquiera tengo acceso interno porque aquí cada quien tiene su acceso privado a la herramienta de trabajo tecnológica que se le entrega. ¿Actuaron con el principio de la buena fe ustedes? Pues actuamos como se actúa siempre. ¿Qué hace uno? Lo manda a sistemas y el proceso en sistemas es hacer backup de la información y revisar obviamente el computador. En ese ejercicio es donde se dan cuenta que falta el disco duro y la memoria RAM. Luz María Munera, la consejera presidencial para las regiones, hablando de este episodio de la pérdida de un disco duro y alguna información de 2 computadores de la Consejería Presidencial para las Regiones. Gracias, Luis Eduardo.